Bien, continuando, eh, perdón, con lo de la parte de la primera ley, vimos básicamente en el video pasado que teníamos un pistón y que ese pistón, al aumentarle la temperatura, tenía una condición inicial con un gas. Dentro de esa parte, al aumentar la temperatura, iba a modificarse el volumen de este pistón. E iba a aumentar el espacio presente para el gas. E iba a ser un desplazamiento. ¿Sale? Entonces, aquí teníamos una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial. Y en el paso 2 teníamos una presión que era distinta a la inicial, un volumen que era distinto al inicial y la temperatura básicamente iba a estar en esta condición igual. Entonces, a través de eso nosotros hicimos un cambio o un desplazamiento que se definió como una diferencial del trabajo. ¿Sale? Ya que dentro de esto existió una diferencial del volumen que fue apoyado por lo que es la presión interna de este ciclo. ¿Sale? Entonces dentro de estos ciclos nosotros vamos a tener esas condiciones. Creo que le solicité en su tarea que investigaran cuál era el concepto de energía interna. De cualquier forma, bueno, si no lo llegaron a buscar o por X o Y causa no lo llegaron a ver, básicamente es la energía presente dentro de, vamos a decir, de un sistema que puede generar un cambio, ya sea de presión, volumen o temperatura, pero es la energía que está presente por el sistema de partículas. Dice es la magnitud, aquí se los pongo, energía interna. Vamos a ver. Energía interna va a ser la magnitud que se designa por un sistema de partículas, y se denota como energía interna. Entonces, al nosotros tener esa parte y al ser un proceso cíclico, vamos a denotar todo esto como la siguiente función. Entonces vamos a decir que es una integral cíclica porque va a estar haciendo todo el movimiento y esto va a ser definido como mi trabajo cíclico. ¿Sale? Esto va a ser igual a la integral de la diferencial del trabajo. Y por otro lado también voy a tener el volumen, o más bien la cantidad de calor que yo presente dentro de este sistema, ya que tiene que haber una transferencia de calor hacia el exterior por la diferencia de temperaturas. Entonces puede ser un calor cíclico que también vamos a estarlo definiendo como la integral cíclica de la diferencial del calor. Y como ustedes ya vieron, el calor es diferente a lo que sea temperatura. Entonces, dentro de esta parte vamos a procurar no confundirnos.
Y de aquí ya podemos definir lo que es la primera ley de la termodinámica como tal, que el enunciado, uno de los enunciados por traducción es, si un sistema se somete a cualquier transformación, bueno, aquí llevo acento, transformación cíclica, entonces el trabajo producido en el medio ambiente es igual al calor que fluye desde el medio ambiente. Desde el medio ambiente. Entonces, en términos matemáticos es la siguiente condición. Se los desplazo. Se podría decir que esta condición es igual a que la integral cíclica del trabajo va a ser igual a la integral cíclica de de la diferencial del calor presente en el medio ambiente. Esa va a ser la ecuación general. Pero al nosotros tener un sistema al cual le estamos, o un conjunto de partículas al cual estamos monitoreando, vamos a tener dos condiciones. Entonces, una de esas condiciones es que yo voy a tener una energía interna y dentro de esta energía interna voy a poder vislumbrar lo mismo. Entonces voy a tener la integral de la diferencial de la energía interna del sistema va a ser igual, siempre va a tener que ser igual a cero, pero va a estar con respecto a la diferencial del calor, que también va a ser cíclica, menos, aquí ya es por convención, la integral cíclica de la diferencial del trabajo. ¿Sale? Entonces, ya pasándolo a términos más entendibles, vamos a tener que esto va a ser la diferencial de la energía interna va a ser igual a el calor, que puede ser positivo o negativo, menos el trabajo realizado por el sistema. ¿Sale? Entonces, esa va a ser una de estas energías que vamos a tener presentes. Y si nosotros tuviéramos más condiciones de esta misma, entonces podríamos tener, o más bien desglosándola, sería la energía subíndice final menos la energía subíndice inicial. Esto va a tener que ser igual al calor menos el trabajo realizado por el sistema. Y entonces, despejando, tendríamos que la energía final va a ser igual a, o puede ser igual a la energía inicial más el calor menos el trabajo realizado por el sistema. ¿Sale? Entonces, dentro de estas partes vamos a estar trabajando pues nuestro sistema. Ahorita yo me voy a basar en lo que es el libro de el Castellan de Físico-Química para poder realizar pues estas ecuaciones. Entonces ahorita una de las ecuaciones que ya deben de empezar a considerar es esta.
La de la energía interna es igual a el calor menos el trabajo, que es la primera ley. Entonces nos faltaría generar las siguientes. Por ejemplo, vamos a ver que también hay cambios de estado a volumen constante. Y entonces, dentro de esta voy a tener que es la diferencial de la energía interna, que va a ser igual a la diferencial del calor, pero en este calor pues voy a tener que el volumen no está haciendo ningún cambio, solamente le estoy poniendo esa letra para poder cuantificar. Y vamos a ver que a volumen constante la ecuación se va a convertir en la siguiente ecuación, que va a ser la diferencial del calor con volumen constante, va a ser igual a la derivada parcial. Ya tuvimos problemas, no tengo derivada parcial. Sí. Si no tengo derivada parcial, así voy a poner esta letra. Derivada parcial de la energía, lo veo rápido, delta. Entonces va a ser delta con la temperatura. Entonces la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, y teniendo en cuenta que esto es a volumen constante, por la diferencial de la temperatura, que es otra condición muy distinta. Entonces aquí se relaciona el calor transferido desde el medio ambiente con el aumento de la temperatura del sistema a un volumen constante. Entonces la razón de la diferencial del calor con respecto a la temperatura relaciona el aumento de la temperatura del sistema como un CB, que es la capacidad calorífica del sistema a volumen constante. Entonces, la capacidad calorífica del sistema a volumen constante va a ser igual a la diferencial del calor con volumen constante con respecto a la temperatura, esta mayúscula, que al final esto va a ser igual a a la derivada parcial de la energía con la derivada parcial de la temperatura a volumen constante. Entonces aquí voy a ponerle los paréntesis a volumen constante. Y por lo tanto, de aquí ya vamos a definir toda esta ecuación, que va a ser medible utilizando la CB como derivada de la ecuación, y vamos a considerar el volumen, que va a ser 0. Por lo tanto, nuestra diferencial de la energía para un volumen constante va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante con respecto a la temperatura. En otras palabras, vamos a tener que la diferencial de la energía va a ser igual a la integral desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2 del coeficiente de capacidad calorífica a un volumen constante por la diferencial de la temperatura. Y esto se puede calcular mediante unas tablas que les voy a proporcionar más adelante. Y es otra de las ecuaciones que vamos a estar
utilizando dentro de nuestras situaciones. Entonces, la última parte es la que me va a interesar, que es la fórmula que yo voy a estar utilizando posteriormente. Estas nada más son definiciones. Sale, esta última fórmula es la que me interesa. Y vamos a ver ahora cómo hacer el cambio de estado a presión constante. Entonces, como va a ser una presión constante, el sistema ya lo realiza básicamente automático, pero podemos ver que la diferencial de la energía interna va a ser igual a la diferencial del calor, teniendo en cuenta que la presión es constante menos la presión por la diferencial del volumen. Entonces le voy a poner mayúscula para que... Y dado que la presión es constante, entonces considerando que va a ser de un estado 1 a un estado 2, voy a tener que va a ser la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de la diferencial de la energía interna va a ser igual a la integral desde el estado 1 hasta el 2 de la diferencial del calor, teniendo en cuenta la presión constante, menos la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de la presión por la diferencial del volumen. Entonces, al realizar la integración, yo ya sé que va a ser la energía 2 menos la energía 1, que va a ser igual a al calor con respecto a la presión constante menos la presión que se va a mantener constante por el volumen 2 menos el volumen 1, y esa va a ser esta parte, y por lo tanto si reordenamos los valores tendríamos que ya por despejes la energía interna 2 más la presión por la diferencial del volumen 2 menos la energía interna del 1 más la presión por el volumen 1. Esto tiene que ser igual al calor con presión constante. Y entonces con la presión y el volumen del sistema, el producto solo depende del estado del sistema. Entonces, a partir de esto, bueno, definiríamos ya lo que es la entalpía. Bueno, creo que me les adelanté un poco, que va a ser que la entalpía va a ser igual a la energía más la presión por el volumen dentro de esta situación. Sale, entonces, ya con esas fórmulas vamos a tener los valores que necesitamos para poder cuantificar la parte de la primera ley de la termodinámica. Entonces, también toman sus apuntes. Enseguida ya les empiezo a generar lo que son los ejercicios para que puedan ir viendo toda esta situación. Y podamos estar viendo para qué nos sirve todo este proceso. Gracias.